¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de esta, ¿cómo va? Amigas y amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por la tarde presentamos una entrevista con Juan Carlos Monedero que les pido que la vean porque es muy aleccionadora, muy pedagógica respecto a por qué la ultraderecha está ganando terreno, por qué la ultraderecha está avanzando en este mundo y particularmente este año lo que fue América Latina. Y lanza Juan Carlos una advertencia para México, para Brasil y para Colombia, el tema de la memoria histórica, una memoria histórica que se tiene que cuidar y se tiene que pelear por ella, porque además de resultados, que a final de cuentas son el eje medular de todo esto, la memoria histórica ha jugado un papel determinante en el ascenso al poder de la ultraderecha. Incluso Juan Carlos recuerda lo que pasa en Alemania, ¿no? Con un partido nazi que se ha convertido ya en una de las principales fuerzas políticas y cuyo pasado parece que no espanta a los jóvenes, parece que no intimida, sino todo lo contrario, los vuelve parte de una especie de identidad nacional en donde sienten que pueden llegar a ser grandes otra vez, lo que vimos en los Estados Unidos. Lo vemos ahora, ¿no? Por supuesto en Chile, con una serie de ciudadanos chilenos que deciden votar por el peor de todos los candidatos, por el que representa sin esconderse los intereses, el comportamiento de el peor gobierno que ha tenido Chile en toda su historia, que les dejó dolor, que les dejó sangre, que les dejó familias divididas, familias desplazadas, desaparecidos al por mayor, huérfanos, prácticas militares verdaderamente inhumanas, y que todo eso parecería que se borró de la historia, que lo único que contó es decir que Augusto Pinochet dio estabilidad a Chile y que tuvieron un buen momento económico bajo su batuta y seguridad. Hoy Chile tiene problemas en materia de seguridad y de eso, como le decía en la mañana, se aprovechó José Antonio Cast, ¿no? Para lanzar esta propuesta de la famosa megacárcel muy al estilo de Bukele. Si se da cuenta es el mismo guión que Bukele, ¿no? Exploto el tema de la seguridad, una seguridad que habrá que ver los orígenes de la misma, pero la exploto hasta la saciedad. Logro colocar el mensaje de que el gobierno es muy mal gobierno y que es el peor gobierno de toda la historia. Imagínense. Atreverse a decir eso cuando tuviste una dictadura como la de Augusto Pinochet, pero la intención era esa. El peor gobierno no fue Pinochet, ¿cómo crees? Fue Boric y funcionó. Amén esto de los resultados. Si tú como izquierda llegas a administrar, si tú como izquierda te traicionas a ti misma, si tú como izquierda permites que la derecha se infiltre o la ultraderecha se infiltre entre tus filas y le permites operar, ¿no? La derrota es lo que vas a tener tarde que temprano. Decía Juan Carlos, no hay que sorprendernos en realidad, ¿no? De que la gente vote hacia la ultraderecha cuando tú desde la izquierda no estás dando soluciones. Elvin Calcaño, querido amigo de este canal, planteaba en su cuenta de X algo con lo que yo coincido plenamente. El discurso del miedo hacia la ultraderecha ya no es tan redituable en muchos lugares, porque han logrado borrar la memoria histórica. Han logrado penetrar en ese ADN del ser humano, como bien decía también Juan Carlos, que es más cercano a la intolerancia, que es más cercano a la discriminación, al racismo, al clasismo, y que permite justificar y legitimar discursos de odio que en lugar de ser rechazados o ser repudiados, pues son aceptados. Aquí se los comenté cuando pasó todo esto, la polémica por el Chicharito, y algunas voces decían, no, es que eso es, eres woke, no, claramente se los expliqué, no me estoy metiendo en el tema del machismo porque no tengo ninguna autoridad moral para ello. Me estoy metiendo en el tema de la legitimación de discursos de ultraderecha por parte de figuras públicas. Y eso es lo que hacen.
Ponen a figuras públicas, futbolistas, cantantes, actores, gamers, influencers, youtubers, a decir esto está bien. Y la admiración que sienten sus seguidores hace que para ellos esté bien. Entonces, cuando aparece un candidato o candidata, por más loca que parezca o más loco que parezca, pues resulta que no se le ve tanto. Y si a eso agrega que, que está fuera del sistema, es outsider, como se dice en inglés, si eso agrega que va a darle solución a los problemas que la izquierda, por diferentes razones, no ha podido darle, entonces se vuelve un apetitoso manjar que recibe de inmediato el respaldo de una ciudadanía. La batalla cultural, y esto lo hemos dicho ya en varias oportunidades, no es solamente el noticiero de la noche, no es solamente el reportero, no es solamente las noticias, son las telenovelas, las series, las películas, el teatro, todo lo que genera entretenimiento, todo lo que tiene un impacto directo en el día a día, la publicidad y demás. Si la izquierda no da la batalla, si la izquierda no sale a desmentir a la ultraderecha, si la izquierda no sale a plantarse frente a esa ultraderecha, seguirá perdiendo. Y se los decía hoy por la mañana y lo ratificó Juan Carlos Monedero. Una izquierda que deja de comunicar, una izquierda que deja de ser ella misma. Déjeme centrarme un poco en este tema de los borramientos, aunque antes busca legitimar hasta la violencia. Ve usted lo que hicieron en el Congreso de la Ciudad de México. Jalones de cabello, como porros se treparon a la cabina de audio. Y esto viene de la mano de Jorge Romero diciendo, pues no nos queda de otra. Es decir, legitimar y normalizar la violencia contra un gobierno represor, dictatorial y autoritario, que al tener la mayoría otorgada por el pueblo, por la democracia, nos la aplica y por lo tanto nosotros reaccionamos de manera brutal. La derecha ya no le va a bajar. ¿Por qué? Porque esto le conviene a la ultraderecha. Ya no le va a bajar. Ese es el nivel de violencia. Ya no podemos pedirles altura de miras, ya no podemos pedirles eh, visión de Estado, porque no tienen ningún plan, porque no tienen ningún proyecto, ningún desarrollo. Lo que tienen es una pérdida total de moral, de ética. En la mañana les hacía los comparativos, ¿no? De cómo negocias con la ultraderecha, o cómo aceptas a miembros de ultraderecha en tu movimiento, pensando que puedes controlarlos al 100%, que es probable tal vez, sí, pero también está el riesgo de que te salgan del huacal. ¿Por qué no puedes confiar en ellos? Eso es lo primero. Si los tienes ahí, no puedes confiar en ellos. No puedes distraerte un segundo, porque no son de fiar. Y ellos te lo dicen, no somos de fiar. Y algo que decía también Juan Carlos era eso. A final de cuentas, la ultraderecha miente descaradamente, pero la izquierda se tarda en reaccionar. Platicaba un día con diversos analistas y comentábamos eso. ¿Cómo le respondes, por ejemplo, en México a un Carlos Alarraqui, a un Pedro Ferriz, a un, ¿quién le gusta también que es delirante hasta la pared de enfrente? Chumel Torres, un Mario Di Costanzo. No puedes responderles de una manera seria en un debate. ¿Por qué? Porque ni les interesa el debate serio y solamente les interesa la estridencia. Entonces, ¿qué requieres? Requieres al comediante, requieres al talentoso crítico satírico, sarcástico políticamente, que se burla de ellos, que les pega directamente. No basta con las mesas de análisis, no basta con sentarnos a discutir una hora una problemática cuando están ellos lanzando el ataque por otro lado y con otro tipo de herramientas comunicativas. No basta hacer una mesa de análisis si lanzan telenovelas que llegan a un porcentaje importante de la población solventando su discurso. No basta un noticiero o un espacio informativo. Por eso la batalla tiene que ser cultural. Ya no tienes al activo más importante en materia de comunicación en la historia de la izquierda o del humanismo en México, que es López Obrador. Ya no lo tienes. Por lo menos no públicamente. Y por lo tanto su comunicación ya no está de todos los días.
Entonces tienes que encontrar la manera de combatir también en esas esferas, porque si no terminarán legitimándolo. Y voy con el tema de los borramientos históricos que me parecen muy importantes. Por cierto, una persona criticaba en los comentarios, gracias por sus comentarios, que decía que mis entrevistados luego se notan preocupados y yo estoy muy tranquilo. Son personalidades, por supuesto. Mi responsabilidad al aire es presentarles al analista y que él hable lo que quiera con la intención que quiera, por supuesto, para que nos explique bien las cosas. Si yo estoy interrumpiendo o estoy haciendo caras o estoy alterando eso, me parece que es hacerle un poco al circo. Hay que dejar que sea él el que comente, el que profundice, el que se muestre preocupado, el que se muestre profundo, ujú, para que usted pueda concentrarse también en lo que son las declaraciones de él. Pero bueno, ahí lo que voy es esto. Juan Carlos puso eso en la mesa, los borramientos históricos, y es ahí donde yo me puse a pensar y dije, a ver, amén de lo que vimos en Chile, porque aparte Juan Carlos hace esa advertencia, va a llegar a México, o sea, México va a llegar, tarde que temprano este momento. Porque ya ligaste dos gobiernos, vas a tener un desgaste natural y va a llegar ese instante. ¿Por qué cree usted que estos personajes dicen, no, ya dejen a Calderón, ya no hablen de Calderón, ya no hablan de Peña, ya resuelvan ustedes en 7 años lo que nosotros desmadramos en 80? Ujú. Porque la idea de ellos es que se vayan olvidando las responsabilidades, que se vaya dejando de lado la discusión del origen de los problemas, que se vaya dejando de lado, ajá, los verdaderos nombres. Que se olvide que Genaro García Luna era un narco secretario de seguridad para que el PAN pueda cuestionar estrategias de seguridad con los mismos que respaldaban a Genaro García Luna. No hablemos de Peña Nieto, su represión, Ayotzinapa, ni nada por el estilo, porque entonces ya pueden hablar de dictaduras, ya pueden hablar de persecuciones, ya pueden hablar de represiones. El PRI ya puede decir que Morena es una dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque intenta borrar lo que hizo Enrique Peña Nieto con los 43. Y con Tlatlaya y con Ochixtlán y demás. Mire, hay que dejarlo en claro. Por supuesto que todo pasa por los resultados, como bien lo dijo la presidenta, porque pues sí, tú puedes tener una gran batalla cultural, pero si no tienes resultados, cabún también, ¿eh? Para afuera, así de sencillo. Si no tienes congruencia, cabún también para afuera. Pero quiero centrarme en este punto. ¿Por qué? Porque la ultraderecha no llega al poder únicamente por el voto del miedo o el enojo social. Llega sobre todo cuando logra romper el hilo de la memoria histórica, cuando una sociedad deja de recordar de dónde vienen sus derechos, quiénes lucharon por ellos, contra qué horrores se conquistaron. Queda obviamente disponible para que el pasado regrese disfrazado de libertad, regrese disfrazado de novedad. Y no es un error, como les digo, no es una omisión, no es una ignorancia espontánea. El borramiento de la memoria es una estrategia política deliberada. Walter Benjamin advertía que ni siquiera los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y es que la ultraderecha vence precisamente cuando logra reescribir el pasado, cuando vaciarlo, o logra, perdón, cuando vacía de sustancia las fechas históricas, ¿no? Cuando lo despoja de sus víctimas, cuando convierte a los verdugos en administradores eficientes, en patriotas incomprendidos o en personajes del pasado. ¿Por qué cree usted que surge una marcha que ridículamente se llama la Marcha del Silencio el domingo? Porque lo que se trata es de vaciar la importancia de la verdadera Marcha del Silencio del 68 y de esa forma quitarle responsabilidad a un gobierno dictatorial como tal. La ultraderecha no niega los hechos históricos como tal, sino que los desmonta, ¿no? De una manera muy sofisticada y muy peligrosa. Relativiza los crímenes, por ejemplo. eh, Usted escucha a Agustín Laje, ¿no? No dice jamás Laje hubo dictaduras, dice no todo fue malo. Dice hubo excesos de ambos lados, porque la dictadura también enfrentó a los rebeldes. En México, ¿cuántos años no nos dijeron
que había que controlar a los guerrilleros, porque el problema era entre el Estado y los guerrilleros, pero era parejo. No, no es parejo. Nunca fue parejo la represión y la brutalidad en contra de los sectores de nuestro país. Ajá. O la clásica que aplican, era una época distinta. En Chile, en Argentina, en España o en Brasil, esta lógica busca equiparar a víctimas con represores y borra las asimetrías del poder del Estado y borra la violencia de un sistema. Además, despolitiza la política y sobre todo despolitiza la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque la historia deja de ser lucha social y pasa a ser una sucesión de hechos neutros. Entonces desaparecen las clases, los conflictos, el colonialismo, el patriarcado, el racismo estructural, y de repente ves gente estúpida como Laura Zapata y el otro señor que la acompañaba diciendo tengo derecho a ser racista. Eric Hobsbawm advertía que la destrucción del pasado era uno de los fenómenos más inquietantes de del final del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, todavía hay más reaccionarios. Cuando tú reemplazas la memoria por nostalgia, por ejemplo, no ofreces futuro, ofreces un pasado idealizado que nunca existió. La nación pura, la familia tradicional, el orden, la grandeza perdida, la seguridad, el desarrollo, eso nunca existió en las épocas neoliberales. Pero cuando empiezan a borrar responsabilidades de Calderón, de Peña, Salinas, de Cedillo, de Fox, pues te pueden vender esa posibilidad. Enzo Traverso hace un llamado maravilloso. De entrada, bautizando esto como melancolía reaccionaria. Es decir, una nostalgia que no busca comprender el pasado, sino que busca usarlo como arma contra el presente. Y hay un cuarto punto que vale la pena mencionar aquí que hace la ultraderecha y que si usted se da cuenta lo hizo Katz y lo hizo varios. Atacan a quienes recuerdan. Historiadores, periodistas, organismos de derechos humanos, maestros, artistas, todos pasan a ser adoctrinadores, enemigos de la patria, respaldadores de la dictadura, marxistas culturales, ajá, arrastrados. Te lanzan ataques personales y agresiones, groserías brutales para intimidarte en tus publicaciones, pero además para poder de esa forma denostarte y hacerte ver como alguien que estás bajo las órdenes de un gobierno y eres parte de un sistema que la gente comienza a cuestionar si no le da los resultados necesarios. La ultraderecha sabe que sin guardianes de la memoria, el terreno queda absolutamente libre, absolutamente, absolutamente libre. ¿Cómo difunde esta operación, por ejemplo? Por supuesto, ¿no? Que hay un punto que la ultraderecha ha entendido mejor que la izquierda, por lo menos en el mundo. En México me parece que estamos en un proceso que no podemos perdernos de vista. ¿Por qué? Porque hay algo que la izquierda subestima mucho y lo ha subestimado en los últimos años, que la batalla cultural precede al electoral. Ujú. El tema digital, se los decía en la mañana, memes, clips, frases simplificadas, todo esto convierte en tragedias históricas en chistes o de plano en provocaciones virales. ¿Cuántas fotografías ha visto usted ahora de Augusto Pinochet, ¿no? En una posición de grandeza con el tipo era un asesino, asesino. Usted escucha en México, en Estados Unidos, por ejemplo, a influencers que no debaten, solo ridiculizan. Y el objetivo no es convencer racionalmente, sino erosionar el valor mismo del conocimiento histórico. Y los medios que presentan el negacionismo como una opinión más, falseando obviamente toda la idea de pluralismo, ¿no? No faltan los llamados tanques de pensamiento, las ONGs, las fundaciones, ¿no? Que son financiadas por los grandes capitales que producen discursos técnicos para justificar regresiones autoritarias. Y aquí vuelvo a citar a Gramsci, quien lo explicó con mucha claridad, ¿sabe? Cuando la hegemonía cultural se pierde, la dominación
ya no necesita explicarse. Y la ultraderecha trabajó primero en la cultura para gobernar después sin resistencia moral. Eso es algo fundamental. El borramiento histórico o el borramiento de la memoria resuelve angustias inmediatas. La historia crítica es incómoda, ¿no? Muestra responsabilidad, contradicciones, privilegios heredados. Entonces, ¿qué ofrece la ultraderecha? Culpables fáciles: los migrantes, las feministas, los comunistas, los pobres, los jóvenes. Eh, Libera obviamente de lo que es la culpa colectiva. ¿Por qué? Porque cuando usted recuerda, pues implica asumir que una sociedad toleró genocidios, dictaduras, esclavitud, colonialismo. Entonces olvidar es más cómodo. Lo que pasó en Gaza nos puso frente al espejo. Un genocidio en tiempo natural, en tiempo real. ¿Y cuánta gente y en qué momento se comenzó a involucrar? Durante un buen rato del genocidio, que todavía continúa. Ajá, yo me acuerdo de mucha gente que se resistía a aceptar lo que estaba pasando. Nancy Fraser ha mostrado cómo el neoliberalismo produjo, abandonó material, eh, generó humillación simbólica. Y aquí es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque la ultraderecha no cuestiona el capital, pero dirige la rabia contra la memoria emancipadora. Cuando la izquierda abandona el relato histórico y se refugia solo en la gestión, en la administración, la batalla se acabó. Hay ejemplos muy concretos de este borramiento de la memoria histórica. Podemos hablar de España, ¿no? Donde la ultraderecha niega la necesidad de memoria histórica, equipara víctimas del franquismo con represores, y presenta la dictadura como un orden y estabilidad, lo que le acabo de decir. Brasil, con Jair Bolsonaro, ¿no? Que elogió a torturadores de la dictadura militar, minimizó la represión, convirtió el negacionismo en política de Estado. Argentina ahora, con todos sus ideólogos, en donde el discurso de los dos demonios pues reaparece cíclicamente para diluir lo que es la responsabilidad del terrorismo de Estado. Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos no puede dejarse de fuera porque la extrema derecha ataca la enseñanza del racismo estructural, la esclavitud bajo el pretexto de combatir lo que es la teoría crítica. Vea usted ahorita, ¿no? Están censurando libros, están cerrando universidades. Ahora, América Latina en general se presenta mucho lo que es la criminalización de los proyectos de memoria popular, mientras que se rehabilita, por supuesto, las élites responsables de saqueo y violencia. Aquí voy con lo que dijo Hannah Arendt, en donde advirtió que el totalitarismo no comienza con campos de concentración, sino con la destrucción del criterio entre verdad y mentira. No, eso es un hecho. Juan Carlos nos decía en la tarde, recordemos que Hitler no ganó las elecciones. Hitler no quedó con una mayoría, ni mucho menos. Ajá. Es decir, hubo un sector de la población que no estuvo de acuerdo con lo que este hombre estaba proponiendo. ¿Cómo se daña a la sociedad algo así? Un borramiento de la memoria histórica. Tiene muchas consecuencias. Rompe el pacto democrático, normaliza la violencia, desarma a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los dejas sin pasado y ante esto los dejas sin futuro. Se consolida obviamente la desigualdad y como decía Eduardo Galeano, la historia no se repite pero rima. Y la ultraderecha lo que hace es buscar que rime sin que sepamos reconocer la melodía. La ultraderecha, ¿quiénes son la ultraderecha? ¿Quiénes respaldan este tipo de políticos? Las élites económicas, los medios corporativos de comunicación, las academias silenciosas, una izquierda desmemoriada, ¿no? Una derecha infiltrada en la izquierda, vestida como izquierda. Y de eso se trata, ¿no? De ir consolidando el discurso de que preferimos el autoritarismo a la redistribución, que el que es pobre porque quiere, que el negacionismo no está tan mal porque es una opinión, que que debe de haber un momento dado, ¿no? Un sometimiento para garantizar la estabilidad económica de todo el país. Ujú. La izquierda no puede perder el tiempo en la administración, tiene que ser pedagógica. Cuando la izquierda renuncia a disputar el sentido del pasado, entonces se convierte en espectadora del retorno del poder, ajá, del retorno al poder de la ultraderecha, de lo peor. Obviamente, como bien decía Juan Carlos y comentaba también en parte Elvin,
Y César Pineda lo decía desde el fin de semana. Se tiene que defender la historia como un campo de disputa, no como un museo. Se tiene que volver a contar las luchas, no solo las derrotas. Se tiene que vincular la memoria con el futuro, recordar para transformar, en pocas palabras, y no solamente para conmemorar. Que no sean desfiles o momentos con un rostro que no le dice nada, nada a los jóvenes. Y hay que recuperar el relato popular, emocional y pedagógico, pero sobre todo hay que dar resultados. Nuevamente Walter Benjamin lo cito para señalar que él fue muy claro. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, sino apoderarse de un recuerdo cuando relumbra en un instante de peligro. Ojo con esta frase. Es instantes ahora. Es instantes ahora. Porque una sociedad que olvida no se vuelve neutral, se vuelve disponible. Cuando la ultraderecha llega al poder, no lo hace sola. Llega montada sobre el silencio, sobre la amnesia, sobre la comunidad de quienes creyeron que la historia ya no importaba. Pero ojo, importa, siempre importa. Y lo estamos viendo ahora. Y a México le va a llegar su momento al respecto, en donde la ultraderecha va a lograr penetrar a muchos sectores, va a lograr empezar con estos borramientos de la memoria más fuertes, como ya lo están haciendo hoy por hoy, como se los comentaba. Por eso hay que seguirnos preparando y que, vuelvo a lo que les dije, ustedes son claves, porque ustedes son los que defienden al país con el boca en boca. Y por eso es tan importante que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿o no? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y como siempre un gusto, como siempre un placer.